Uno. Glory, glory, glory. Gloria a Dios. Yes, aleluya. Santo Jesús. Dios me lo bendiga. Amén. ¿Cómo se siente? Victoria, Bien. gloria. Gloria, gloria a Dios. La disposición que uno tiene cuando llega a la casa del Señor. Tiene como mucho eco Santo. el micrófono. Santo Jesús. Te adoramos, mi Dios. Jesús. Poderoso eres, mi Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Te voy a traer en vez de un sermón, te voy a traer como una especie de conferencia. Yo nunca le pongo título a lo que predico. Ahora tengo como 600 estudios bíblicos en la computadora y eso todos tienen título. Santo eres, Jehová. Jesús. Poderoso eres, mi Dios. Pero todo lo que predico o enseño tiene un tema. Bien. Y el tema de esta noche trata de... Todavía tiene eco. Ahora le puedo dar un poquito de volumen. Amén. Aleluya. Santo, aleluya. Jesús. Les voy a hablar sobre el tema, los problemas. Yo no Aleluya. creo que ninguno de ustedes haya oído un predicador hablar de problemas. Yo voy a usar de referencia la primera carta de los Corintios. Toda la carta. En cada capítulo de esa carta hay problemas. El apóstol Pablo hizo mención y describió los problemas que tenía esa iglesia de Corinto. En 1 Corintios, el apóstol Pablo mencionó 13 problemas diferentes que había en esa iglesia. Y yo he oído a algunos pastores que dicen, ¿quién no tiene problemas? ¿Verdad que usted ha oído pastores que dicen eso? ¿Quién no tiene problemas? Ajá. Pero yo le voy a decir una cosa. Si la persona, por el mero hecho de que siempre estamos en problemas, no es porque uno quiere tener problemas. Nadie quiere tener problemas. Ahora hay muchos tipos de problemas. No se puede globalizar la palabra, por ejemplo, decir yo tengo problemas y como yo sé que es común tener problemas, pues estoy muy tranquilo con los problemas y seguir viviendo en problemas. Se vuelve un masoquista de los problemas. Aleluya. Hay problemas materiales, como la finanza, falta de trabajo, economía, problemas matrimoniales, problemas políticos, problemas racistas. Aleluya. Hay muchos problemas materiales Gloria a Dios. y esos problemas no los podemos evitar. Ahora, usted tiene que tener mucho cuidado porque cuando hay problemas espirituales, no se puede, usted no puede mezclarlos con los problemas materiales. Porque los problemas espirituales dañan la vida espiritual del cristiano. Aleluya. Y si usted va a preguntarle a alguien, bueno, ¿y quién no tiene problemas? Bueno, si los problemas que tiene son espirituales, tienen que ponerle atención. Y no deben seguir, no deben continuar. Porque ¿qué cristiano va a prosperar y va a crecer con problemas espirituales en su vida si él no trata de resolver esos problemas? Otra cosa, los problemas espirituales matan la vida espiritual de los creyentes. Un creyente que siempre está enfermo de problemas espirituales se muere a la larga. No crece y nunca da fruto. Y tampoco madura en la fe. Se convierte en una persona inútil espiritualmente.
Así que hay que tener mucho cuidado con esto de globalizar los problemas. Usted puede tener problemas, pero trate de evitar que no sean espirituales. Y si tiene problemas espirituales, lo debe resolver a tiempo. Porque si el rapto de la iglesia sucede Se quedó. y usted está atollado en problemas, se va a quedar. Gloria a Dios. Y- Aleluya. Estamos de acuerdo o acertamos, si pues se puede usar ese término, de que allá en el mundo la gente tiene problemas. Señor. Todo el mundo tiene problemas. Gloria a Jesús. Aquellos están muertos espiritualmente, ese es el problema número uno que tienen. Están muertos en las tinieblas y en el pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, si aquellos tienen problemas, podemos decir o aceptar que tienen problemas de las dos índoles, problemas materiales y el problema número uno, el problema espiritual. Están muertos espiritualmente. Santo. Ahora, que ese tipo de problemas que hay allá afuera estén dentro de la iglesia es un problema más serio. Santo. Porque las personas que están aquí no tienen ningún motivo, ninguna razón para tener problemas espirituales. Porque Cristo es la fuente. La palabra de Dios es vida Amén. para el alma. Dios. Amén. Lumbrera mi camino, dice el salmista. Aleluya. Así que no hay necesidad de que en la iglesia haya problemas. Pero tenemos un caso que la primera carta a los Corintios fue escrita 5 años después que Pablo había estado en esa iglesia, 18 meses fundando esa iglesia. 5 años después estaban atollados en problemas. Una iglesia que es la única que se registra en el Nuevo Testamento, que había 13 problemas de distintas índoles. Y toda la carta, los capítulos de la primera carta de los Corintios, Pablo registra problema sobre problema. Gloria a Dios. Aleluya. No quiero que se me escape nada. Poderoso eres Jehová. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. No quiero que se me escape nada, porque esto yo no lo copié. Aquí yo tengo 6 papeles que escribí en mi casa acerca de los problemas. De la forma que puedo hablar de esto Gloria y a Dios. terminar temprano sin que ustedes se desesperen allí. Gloria a Dios. Porque no quiero que me cojan miedo, que digan, viene el hermano Felito, yo no voy esta noche porque salimos tarde. Aleluya. Gloria a Aleluya. Jesús. Maestro. Aleluya, mi Jesús. Para que estén pendientes, le voy a describir a ustedes, les voy a decir a ustedes cuáles son los problemas grandes del mundo de hoy. Problemas más grandes que tiene el mundo. Para que estén pendientes. Les voy a hablar de cuál es el problema número 1 de la humanidad. Problema número 1. Los factores que causan problemas. Mire, el primer punto que le voy a presentar es el problema de ubicación de esta iglesia, el problema de ubicación. Si una iglesia la ubica en un sitio donde hay mucha petición, mucha diversión, muchas de esas cosas, hermano, esa iglesia tiene que vivir, andar más de rodillas que de pie, porque eso influye mucho en las personas. Por su ubicación de Corintio, tenía un constante flujo de visitantes y viajeros. Le gustaba a la gente ir ahí. Es como a la gente que le gusta ir a Nueva York. Y era un centro de comercio e intercambio. Aleluya. En la ciudad había un gran mercado, como también muchas tabernas en las cuales la gente bebía y se emborrachaba. Mucha gente se enriquecía con todo el comercio y los negocios que había. Y muchas veces gastaban el dinero de manera pecaminosa.
¿Sabe por qué? Había un templo en Corinto, en la ciudad de Corinto había un templo que se llamaba el templo de la diosa Afrodita, Aleluya. Gloria a Dios. que es para los romanos la diosa Venus, y era la diosa del amor. Y los templos eran los edificios más hermosos que fabricaban en todas las ciudades en el tiempo antiguo. Y ese templo tenía una atracción terrible, especialmente para los hombres. En el templo había 1000 mujeres que se llamaban mujeres sacerdotisas. Esas mujeres se dedicaban a hacer ceremonias en el templo, cobrando grandes cantidades de dinero a la gente que viene de turistas y los que visitaban la ciudad. Y las ceremonias que hacían esas mujeres eran una ceremonia de lujuria. Y el apóstol Pablo bautizó y usó la palabra fornicación, porque eso es lo que era, fornicación. 1000 mujeres que se dedicaban a hacer actos sexuales dentro del mismo templo. Y esa era la adoración que hacían a la diosa del amor, que era la diosa Afrodita. Pero eso no era de gratis, cobraban grandes cantidades de dinero, las cuales iban para enriquecer al templo. Gloria a Dios, aleluya. Pero por sobre todo, la ciudad era una conocida como por su pecado y maldad. La gente de la ciudad tenía culto a la diosa Afrodita, que le acabo de decir. Su templo estaba ocupado por 1000 mujeres, que acabé de decir. Esta maldad se describe en la Biblia con la palabra fornicación. El apóstol Pablo lo repite varias veces. Ahí usted tiene un problema. Una iglesia que estaba en un lugar donde había tanta perversión, tanto pecado. Era una ciudad que cualquiera de nosotros no diríamos era un lugar apropiado para comenzar una iglesia, especialmente cuando hay jóvenes. Así que el Corintio estaba, esa era la situación de ellos. Había 13 problemas y la carta, cada capítulo, presenta un problema diferente. Gloria a Dios, aleluya. El pecado y la ignorancia de la conducta moral. Si usted no conoce cómo conducirse, usted va a estar haciendo práctica creyendo que eso es normal. Y máxime si todo el mundo lo hace. Usted no sabe que la mayoría de la gente hace las cosas porque todo el mundo lo hace. Entonces, cuando todo el mundo lo hace, ellos consideran que es común y corriente. Por eso que usted va allá afuera y usted ve tanta gente que aunque tengan escuela o hayan estado en la universidad, hablan mal. Una cosa que una persona después que se graduó de una universidad debe ser una persona que discipline su lengua y no usa palabras vulgares. Pero hoy día usted no sabe quién estudia ni nada porque todo el mundo lo hace. Aleluya. Yo vi unos estudiantes de medicina en el hospital donde trabajé 13 años. Eran estudiantes de medicina. Cuando iban a la cafetería enganchaban los pies en la mesa. Se sentaban y enganchaban los pies en la mesa. Y yo veía eso y decía, mira, gente que están en una universidad estudiando medicina y mira qué mal comportamiento y mal ejemplo dan. Eso no es para que ellos tuvieran, esa mesa no es para que ellos pongan los pies ni los zapatos. Esa mesa, ahí se ponen los platos de la comida y los alimentos que la gente va a la cafetería. Pero como todo el mundo lo hace, hay gente que influye mucho lo que otras personas hagan, aunque lo que están haciendo no está correcto. Yo sé si ustedes me siguen. Gloria a Dios, aleluya. Nuestra naturaleza fue hecha a imagen de Adán. No hay imagen de Dios, hay imagen de Adán. Porque nacimos después que Adán y Eva habían pecado. Eso es un problema humano. Nacer de Adán y Eva, un problema humano, perpetuo, permanente. ¿Por qué? Porque Dios maldijo la humanidad por causa del pecado y maldijo la tierra también. Y esa maldición
Es que el pecado de Adán pasó a través del engendro de las criaturas, pasó el pecado de Adán y Eva a todos nosotros. La Iglesia Católica le llamó el pecado original. Había una hermana pentecostal que era maestra y ella dice: yo no creo en el pecado original. Yo le dije: pero ven acá, ¿y de qué planeta vino ella? Si el pecado original es el pecado que viene toda la gente que nace de Adán y Eva, ese es el pecado original. Entonces ella no cree en el pecado original. ¿Qué es lo que ella entiende por pecado original? El pecado afectó al ser humano físicamente y espiritualmente, de dos maneras. El primer daño del pecado fue espiritual. Cuando Dios le dijo: no tomen de ese árbol porque morirán, le estaba diciendo que iba a haber una muerte espiritual, pero que seguido de la muerte espiritual iba a haber también una muerte física. A presentarse en primer lugar, vamos a presentar en primer lugar el daño del pecado en la vida espiritual de cada persona. Miren, aquí están los daños, se los voy a presentar. Les voy a presentar 1, 2, 3, 4, 5 daños espirituales que fueron efectivos inmediatamente después que la mujer comió de aquel fruto que desobedeció, y también el hombre. Número 1, cuando ellos pecaron, número 1, la separación del alma con Dios. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte significa separación. Si se separa el alma del cuerpo, se muere la persona. Pero si se separa el alma de Dios, se muere la persona espiritualmente. No puede tener comunión con Dios. Ni Dios con él, ni él con Dios. Se rompe el cordón umbilical entre Dios y el hombre. Número 1, el pecado trajo maldición. El pecado pasó a ser un mal transmisible a toda la raza humana. Eso es lo que llama el pecado original. Que usted nace pecador y usted es engendrado en pecado. David lo mencionó: en pecado me engendró mi madre. En otras palabras, el engendro de David por el engendro de su papá quedó él infectado del pecado. Aleluya. Número 3, con el pecado se perdió la vida eterna en la tierra. Esta vida eterna estaba garantizada con el árbol de la vida. Usted sabe que en el huerto de Edén había un árbol de la vida, y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal era una prueba para Adán y Eva, porque Dios quería probarlo para ver si ellos pasaban el examen. Pero Adán y Eva se colgaron, Poderoso Maestro. no pasaron el examen. Aleluya. Aleluya. Pero si Adán y Eva no hubieran pecado, toda la humanidad que hay sobre la faz de la tierra fuéramos santos todos. Y Gloria a la Dios. tierra fuera un paraíso. Por el pecado de ellos, la tierra es un desastre, y todos nosotros somos un problema. Aleluya. Gloria a Dios. Con la maldición del pecado, el alma de cada persona está sentenciada a perdición eterna. Poderoso Maestro. La Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar. O sea, no importa cuántos millones de cristianos puedan haber en el cielo, cuando el Señor rapta a la iglesia, los perdidos superan el número, pero mucho, mucho más. Aleluya. Los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, se van a perder. Maravilloso Maestro. Y eso es un problema serio. Poderoso eres Dios. Número 5, el pecado permitió a Satanás tener acceso al ser humano. Esto implica control de la mente o posesión total. Por el pecado, un demonio puede molestar a una persona
intranquilizarlo, mandarle dardos a la mente, buscarle problemas mentales a la persona. Inclusive puede meterse el demonio dentro de él, de la persona, poseer el alma de la persona, el cuerpo completo, por causa del pecado. Y eso es un problema serio. Gloria a Dios. Esos son los 5 puntos principales del problema serio espiritual que hay en los hombres. Los 5 problemas que tuvo Adán, o efectos, daños que recibió Adán y Eva por haber pecado, espiritualmente hablando, son los mismos daños que cada una persona tiene en la actualidad. Todos estos 5 tipos de problemas son los que puede entrar una persona cristiana si se descuida espiritualmente. Por eso cuando se está hablando de problemas, tenga mucho cuidado. Si alguien dice, ¿quién no tiene problemas? Nadie se atreve a alzar la mano que no los tiene, porque es verdad que todos tenemos problemas, pero si los problemas son materiales es una cosa, pero si usted tiene problemas espirituales, eso es otra cosa. El que tiene problemas espirituales se muere espiritualmente delante de Dios y no puede tener comunión con Dios, ni crece, ni prospera, ni da fruto. Y a la larga se pierde, aunque sea bien religioso. Los pecados materiales o los daños materiales que tuvo el pecado en Adán y Eva. El pecado afectó a la persona físicamente. El pecado causó la muerte física. Todo esto implicaba el deterioro de todos nuestros órganos internos, inclusive nuestro cerebro. En otras palabras, nuestro cerebro se degradó intelectualmente y quedó expuesto a las enfermedades mentales. Jesús. Eso es el pecado, materialmente. Aleluya. Usted sabe los órganos que nosotros tenemos, el corazón. El corazón estaba preparado para vivir eternamente. Los pulmones, el hígado, el páncreas, todos los órganos que tenemos nosotros. El pecado deterioró todo eso. Por eso nosotros envejecemos. Usted envejece primero por dentro y después por fuera. Así que todas esas mujeres hombres que se están tirando la cara afuera, pagando cirugía, la cirugía cosmética esa, usted se puede estirar todo lo que quiera y tratar de impresionar a la gente con que se vea joven. Pero por dentro usted sigue siendo viejo. Y aunque estés estirado por fuera, cuando se llegue el momento te mueres estiradito así. Aleluya. El pecado humano también causó la maldición de la tierra. Todo esto implica, número 1, los desórdenes atmosféricos, la ferocidad de los animales. Los animales todos eran mansos en el huerto. No había ferocidad. Cuando entró el pecado en el hombre, el pecado dañó también a los animales, aunque ellos no pecaron. Y se convirtieron en animales feroces. Algunos animales se tornaron carnívoros, como son los grandes gatos, como el león, leopardo, pantera, una cantidad de gente, las jainas, esos perros salvajes, se tornaron carnívoros y tienen que matar otros animales para alimentarse de ellos. Gracias a Dios que el elefante no es carnívoro. Que come, es vegetariano, porque si el elefante fuera carnívoro, El hipopótamo es carnívoro. es una cosa terrible. Se le eriza los pelos. Se me increpa los pelos. Y el desastre que pasó ahí. Poderoso, Padre. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso eres Cristo. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Poderoso eres Jesús.
desorden atmosférico. Cuando Dios maldijo la tierra, vinieron los desórdenes atmosféricos. Si la tierra hubiera sido un paraíso, no habían huracanes, ni temblores de tierra, ni ninguno de esos desastres, inundaciones, nada de esas cosas. Fuera un paraíso. Aleluya. Cuando la tierra fue maldecida, en la tierra no había parásitos. Cuando Dios maldijo la tierra, surgieron los parásitos en la tierra y los parásitos se convirtieron en un problema para cultivar la tierra. Y Dios se lo dijo a Adán. Ahora, para que la tierra te responda, vas a tener problemas. El pecado ha sido el origen primordial de todos los múltiples problemas de nuestra humanidad, tanto el pasado como en el presente. Podemos concluir que el pecado ha sido el meollo de la problemática humana en todos los tiempos de la historia. El pecado ha sido el problema número uno de todos los seres humanos. Aleluya. Ahora voy a ir un poquito cuesta abajo. ¿Sabes? Cuesta abajo es, yo le hago cuesta abajo, los coritos que son ligeros. Pero cuando cantan esos coritos así bien lentos, que le llaman, yo no sé por qué le dicen coritos de meditación. Yo no sé quién fue el primero que lo bautizó con coritos de meditación. Pero mire, hermano, esos coritos lentos, cuando yo era niño, que me llevaban a la iglesia católica, había en la parte de arriba un coro que se llamaban las hijas de María. Y cuando usted entraba ahí, usted encontraba los llamados coritos de meditación. Todos eran lentos. Vamos a ver la palabra de Dios y la conducta moral de los hombres. 2000 años de historia, desde la época de los Corintios hasta ahora, 2000 años de historia pasada. No había Biblia. Los corintios no tenían ni el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se había formado. Entonces, ¿qué tenían los corintios? La carta que le escribió Pablo. Ahora ustedes, díganme ustedes, una iglesia que no tiene Biblia. Si nosotros con la Biblia, oiga bien, si nosotros con la Biblia, con maestros, con cultos semanalmente, a veces no nos portamos bien, el Señor nos cuide, nos pueda confesar. Si nosotros a veces no nos portamos bien con todas esas herramientas que Dios nos ha dado ahora, 2000 años después de la iglesia de los Corintios, ellos no tenían nada. ¿Y qué pasa? Que 5 años después había un desorden en esa iglesia, que los de adentro y los de afuera eran casi la misma cosa. Aleluya. Cuando surgió el movimiento del cristianismo evangélico en la ciudad de Jerusalén, este mensaje de fe se esparció rápidamente fuera de la frontera de Israel, llegando hasta Asia Menor y a Roma. Para esta época ya había sinagogas judías por todos estos lugares. Había sinagogas judías. Debido a que el movimiento de la fe cristiana tuvo un comienzo por muchos judíos en Jerusalén, los judíos se consideraban a sí mismos como personas que tenían mucho más experiencia religiosa que los gentiles, y eso era verdad, porque ellos tenían la Torá. Por esta razón, muchos de ellos trataron de poner en duda el ministerio apostólico de Pablo en las iglesias de Asia Menor. Decían que Pablo no era ningún apóstol. Claro, el apóstol tenía que haber visto haberle andado con Cristo y haber estado presente en la resurrección de Cristo. Pablo no tuvo nada de eso. Pablo fue un apóstol llamado por Cristo para evangelizar a los gentiles, pero los judíos decían que no era ningún apóstol. Estos judíos, aprovechando la ausencia de Pablo en estas iglesias gentiles, trataron de judaizar a los gentiles con rituales de la ley mosaica. Eso te lo encuentras en todas las cartas de la iglesia de Asia. Los judaizantes metidos en la iglesia de los griegos o de los gentiles que eran cristianos, pero como no tenían Nuevo Testamento y no tenían nada, ellos se consideraban que eran los que picaban el bacalao en cuanto a religión. Cuando un judío estaba en una iglesia de esa,
él consideraba que los gentiles eran ignorantes, que ellos no podían conducirse de la forma correcta y por eso era que los querían judaizar y también que practicaran el ceremonial de la circuncisión. La iglesia de Corinto, así como en muchas otras de las demás iglesias gentiles, estos judíos también sembraron el prejuicio religioso dentro de la iglesia. Ellos sembraron el prejuicio religioso. ¿Qué hace el prejuicio religioso? Que divide a la persona. Se hacen grupitos. Usted no sabe que hay muchas iglesias grandes aquí, especialmente americanas, que tienen 3.000, 4.000, 5.000 miembros y están divididos en grupitos. Cuando hacen fiestecitas, el grupito que está reunido es el que va y come y afirma. Y en una iglesia así pueden haber 50 o 100 grupos diferentes, divididos, no comparten uno con otro. Bueno, si vamos a predicar, no vamos a mencionar hablando de las divisiones que había en Corintios, que solamente habían 4 grupos. Y no nos fijamos que hoy es peor, porque una iglesia que tiene 3.000 o 4.000 miembros puede tener como 50 grupos. Gloria al Señor. Señor bendice. En la iglesia de Corinto, así como en muchas de las demás iglesias gentiles, estos judíos también sembraron el prejuicio religioso dentro de la iglesia. La iglesia de Corinto no tenía ninguna lectura formal que sirviera como medio de guía de instrucción religiosa. Solo la carta que le llegó de Pablo fue el único material de instrucción cristiana hasta este momento. Los corintios eran una iglesia que solo tenían unos 3 años de profesión de fe. La conducta de muchos de ellos no había experimentado ningún cambio. O sea, aparentemente se habían convertido al evangelio, pero de convertido no había nada. Estaban crudos. Porque algunos de ellos, bueno, más adelante le voy a leer de los supuestos cristianos que había en Corinto. La cena del Señor, eso era un desastre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Madre Jehová. Algunos de ellos todavía estaban comprometidos con la idolatría. Eso era un problema que tenía. La iglesia de Corinto estaba comprometida con la idolatría. Habían idólatras ahí dentro de la iglesia. ¿Qué les parece? Entre ellos había algunos que visitaban el templo de la diosa Afrodita. ¿A qué iban? Cristianos de la iglesia de Corinto iban al templo de Afrodita. ¿A qué usted cree que iban? Si ahí lo que habían eran prácticamente 1.000 prostitutas. Aleluya. Gloria a Dios. Tenían relaciones sexuales con supuestos sacerdotisas. Un desorden, fornicación, le decía Pablo. ¿Cómo ustedes se oye entre vosotros que hay fornicarios ahí dentro de la iglesia? En el templo había 1.000 sacerdotisas que hacían estas ceremonias inmorales dentro del templo. Los ricos no compartían con los pobres cuando se trataba de un banquete. Eso es lo que pasaba en la iglesia, en la supuesta cena del Señor, en el capítulo 11 de 1 Corintios. Los corintios llevaban a sus propios hermanos en la fe a la corte para resolver cualquier problema. Mire, todavía hay una ñapita aquí por la parte de atrás. Entre ellos se informó de un acto de incesto sexual. Se trató de un hijo que tuvo relaciones amorosas con su madrastra. Parece que la mamá de él había muerto y el papá había tomado otra mujer. Y esa otra mujer que tuvo el papá era madrastra de este muchacho y él tuvieron relaciones amorosas. Y eran cristianos. Si hubiera un católico aquí así. Aleluya. Esta iglesia se divide en 4 grupos. Los de Pablo, los de Apolo, los de Pedro y los de Cristo. Señor. Y los que eran de Cristo yo creo que eran los peores. Ay, Dios. Pero las 4 divisiones que habían eran cuestiones de selección, pero que cada uno decía que el de él era el mejor.
Pedro es el líder. La iglesia estaba dividida en 4 grupos. Los de Pedro a lo mejor se sentaban en una sesión. Nosotros todos somos vamos a sentarnos juntos los que tenemos a Pedro como favorito. Los de Apolo se sentaban en otro grupito. Santo. Y los de Pablo estaban en otro grupito. Aleluya. Y los de Cristo estaban en otro grupito dentro de la iglesia. Y se peleaban unos a otros porque decían que el líder de este grupo era mejor que el del otro. Y se peleaban. Poderoso, Ya voy por la página 4. Muy bien, muy bien. Dale, dale. La historia y la cultura moral humana. ¿Cuántos de ustedes creen que la cultura de los países y los pueblos acá son de visiones? Hay visiones que son influidas por asuntos culturales. El estilo de vida de la sociedad. 2000 años atrás había estos problemas. El hombre ha adelantado mucho en la tecnología. Porque mi papá no supo, mi papá y mamá murieron hace más de 40 años y ellos no supieron de eso de televisores plasma, ni de computadora, ni de teléfonos celulares, nada de eso vieron. Mis tíos que murieron, mi papá, mi mamá, no vieron nada de eso. Y hemos adelantado tanto en la tecnología, pero en los problemas que tenía la iglesia de Corinto hace 2000 años, que había en la época de Abraham, 4000 años para atrás, Gloria a Dios, aleluya. o hacia atrás en la historia, son los mismos problemas que hay todavía en la iglesia. No en el mundo siempre lo ha tenido, punto. Eso no se discute ni se pregunta. Pero dentro de la iglesia también existen esos problemas. Entonces podemos adelantar mucho en la tecnología, los carros son muy bonitos, muy modernos, los aviones también, todas las cosas están cambiando. Pero los problemas siguen afuera y adentro. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Vamos a ver de cuáles son los problemas. Aquí viene uno de los problemas bastante difíciles. Y uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad. ¿Usted sabe cuál es? Le voy a decir. Aleluya. La humanidad tiene 2 problemas bien grandes. Además del número 1 que es el pecado. Porque ese es de ahí que sale todo eso. El primer número 2, el pecado más grande número 2 de la humanidad es el hambre. El hambre es uno de los problemas más grandes que hay sobre el planeta Tierra. Y nadie lo ha podido resolver en 6000 años de historia que tiene el hombre. No ha podido resolver el hambre. Aguántese en la silla y póngase en el cinturón. ¿Usted sabe cuántas personas mueren todos los días de hambre? De 24,000 personas que mueren diario de hambre. 24,000 personas mueren de hambre diariamente. 18,000 son niños, menos de 4 años. Solamente 6,000 son adultos. Pero mueren 24,000 personas diarias de hambre en el mundo. Tantos millonarios por ahí que se jactan de millones, no mueven un dedo para tratar de resolver ese problema. Comenzando desde el destierro de Caín, cuando mató a Abel, que lo sacaron del lugar donde estaba y le dijeron que se fuera para una tierra extranjera, lejos, por haber matado a su hermano Abel. Cuando Caín empezó a formar su tribu por allá a la distancia, ellos dijeron: vamos a mantenernos juntos para protegernos los unos a los otros. Porque la maldad de Caín, como él mató al hermano, dice: yo maté a mi hermano, cualquiera me mata a mí. Y las tribus antiguas se conglomeraban todos juntos y vivían juntos, y eso le llamaban la palabra clan. Era que se quedaban, cuando se casaban las hijas, se quedaban todos en el mismo grupo.
Y ahí nacían los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Gloria a Dios. Y se quedaban juntos. ¿Por qué? Para protegerse uno de otro. Porque las tribus se peleaban y se mataban unos a otros. Santo. Este estilo de vida de el tribalismo familiar no permitía la unión matrimonial de ningún miembro de su familia con otra tribu. Cuando empezaron las tribus a separarse y a mantenerse juntas para protegerse una de otra, ellos no querían que la gente de su tribu se casara con la de la otra tribu. Puro racismo, 100% racismo. Aleluya. Hoy ha desaparecido eso. Desde la época de que Caín comenzó esas divisiones y ese racismo y todas esas diferencias, hasta el día de hoy, con todos los teléfonos celulares y toda la tecnología que hay, el hombre no ha podido superar el racismo. Eso es lo El racismo es uno de los males más grandes que hay en el mundo. Aleluya. No hay ley que pueda resolver el racismo. En Estados Unidos se puso una ley para que no se discriminara contra nadie. Pero esas leyes no van a funcionar porque en Estados Unidos es uno de los países racistas también. Y el país más racista del mundo es una isla que no es ni la mitad de Puerto Rico. Y es el único país del mundo donde existe todavía actualmente la monarquía. La mayoría de la gente invadieron esa isla siendo extranjeros. Y ahí hay un rey que tiene monarquía. ¿Y qué es lo que pasa? Esa gente sacan a todos los extranjeros y los expulsan de su país. ¿Qué le parece? Ese país tiene aproximadamente un promedio de 1 millón algo de personas nada más. Y es como la mitad de Puerto Rico. Y es el país racista más grande del mundo, pero en todos los países del mundo hay racismo. El racismo nunca se podrá erradicar de la tierra. Si usted no lo sabía, es un problema serio. Y el hambre, que le acabé de decir, si usted multiplica 24,000 personas diarias de hambre, en 2 días mueren 48,000, en 4 días mueren 96,000, casi 100,000 personas mueren de hambre, en 4 días solamente. Ahora usted cuente desde hoy, que es miércoles, jueves, viernes, sábado. Para el sábado mueren casi 100,000 personas desde aquel sábado de hambre en el mundo. Es uno de los problemas serios. El hambre es el problema de la humanidad número 2 después del pecado. Y el tercero es el racismo. A medida que pasaron los años, comenzó la cacería de seres humanos para venderlos como esclavos a ciertos gobiernos y reyes ya establecidos. Las tribus se casaban unas a otras, casaban los tribus de una tribu a otra, se casaban para venderlos como esclavos. Y la esclavitud duró hasta los otros días, hermano. La esclavitud. Y no me gusta entrar mucho en detalle. Aleluya. No me gusta entrar mucho en detalle, pero yo le estoy dándole un repasito rápido para que usted sepa que nosotros, la ONU, que es la que esta organización, todas las Naciones Unidas que se organizó después de la Segunda Guerra Mundial, esta gente no han podido con el racismo. Y pusieron leyes de derechos humanos y la gente no le hace caso. Los sistemas de gobierno monárquico comenzaron a establecer grupos privilegiados para ocupar puestos en su monarquía. Ahí empezó la lucha de clase. Así como la posición patriarcal en una tribu tenía la autoridad para establecer reglas de conducta, deberes y obligaciones, así también los monarcas y sus familias tenían una autoridad vitalicia y hereditaria para establecer leyes. Gloria a Dios. Usted sabe que para ser rey
eso no era que tú podías ser rey. La familia. Era un asunto vitalicio. Hasta que el rey se moría, que ya estaba así todo hecho una etcétera. El hijo gobernara, aunque fuera un sinvergüenza, fuera malo, él era el que gobernaba porque la posición era vitalicia hasta la muerte y después era hereditaria. Ninguna otra persona podía ser el rey, porque eso era un puesto monopolizado por una Gloria a familia. Dios. Poderoso, Padre. Yo voy a decir una cosa. Estoy concluyendo para terminar. ¿Cuál usted cree que fue el pecado de los corintios? Porque ellos habían tomado selección. ¿Usted cree que fue eso? ¿Usted cree que el pecado de ellos fue porque dijeron a mí me gusta como predica Pablo, a mí me gusta como predica Apolo? Por eso es que nosotros hacemos lo mismo. Si hubiera sido pecado, estuviéramos en pecado todos nosotros. Porque todos nosotros tenemos personas que nos gusta como predican. Usted tiene el derecho a ser selectivo. Eso es un derecho que tiene el ser humano en su voluntad y en su libre albedrío. Eso no es un pecado. ¿Cuál fue el pecado entonces? De la división que había. El pecado fue que dividió la iglesia en 4 grupos. Y cada cual decía que su predicador era el mejor. Y se peleaban y se disgutaban unos a otros porque aquel no era del grupo de los de ellos. Tenían la iglesia de Corinto dividida en 4 grupos. Pero no era por el hecho de que no tenían, porque habían escogido a Apolo. ¿Cuánto? Dígame si usted tiene algún predicador que es favorito. En la radio, lo que sea, lo que haya oído en el pasado, en alguna otra iglesia, algún pastor, predicador. Dígame si usted no ha tenido un predicador que a usted le guste. Hermano Elías. En su historia usted va a encontrar predicadores que usted los selecciona porque les gusta cómo predican, cómo enseñan. Y eso no es ningún pecado. El pecado está en lo que ellos hicieron, que dividieron la iglesia y se formaron como si hubieran sido un partido político. Aleluya. Existen ciertas cosas que usted no puede escoger. Se las voy a decir. Estoy terminando. Escuche bien. Usted no puede escoger muchas cosas en la vida porque usted no las puede, punto, no puede hacerlo. ¿Cuántos de ustedes escogieron sus padres? Levanten la mano. ¿Quién aquí escogió sus padres? Nadie. Usted nació por la voluntad de sus padres, pero usted no escogió a sus padres. Aleluya. Usted no escogió nacer tampoco. Ningún ser humano escoge nacer. Nosotros nacemos por voluntad De Dios. de nuestros padres. Gloria a Dios. Maravilloso, Maestro. Sucesivamente tampoco escogió a sus abuelos, porque esto es una cadena. Sí, Señor. Usted tampoco escogió a sus abuelos, ni puede escogerlo a sus abuelos. Tampoco puede escoger sus hijos. Usted no escoge sus hijos. Los hijos nacen como son y ya usted, si son buenos, son malos, son lindos, son feos, son flaquitos, gorditos, usted los tiene que querer, pero usted no los escoge. Nacen por una ley de la naturaleza. Aleluya. Usted no puede escoger su nacionalidad. ¿Cuántos hay aquí que son puertorriqueños? ¿De algún otro país? Santo Domingo, Nicaragua, Honduras, México. ¿De dónde? Honduras. ¿Usted escogió ser hondureño? Usted ve que hay cosas que no se pueden escoger. No escogió ser hondureño. Ni ninguno de nosotros escogimos nuestra nacionalidad. Somos lo que somos porque nacimos en donde nacimos, no escogimos, allí nacimos, pues somos tal y más cual. Venga, venga. Gloria a Dios. Aleluya.
Todas estas cosas son impuestas por las leyes de la naturaleza, pero usted puede coger a su esposa o a su esposa le cogió otro por usted. ¿Verdad que usted coge, los que están casados, usted cogió a su esposa? Porque usted puede cogerla. Usted puede coger a la esposa, mire. Y puede coger sus amigos, sus amistades. Y hay muchas cosas que podemos escoger. Por eso es que cuando estamos hablando de escoger o ser selectivo, no hay ningún problema ni ningún pecado. Cuando usted va a comprar manzana, usted coge cualquier manzana que ve, no la mira y la mira a ver la más bonita y la va echando. ¿Es un pecado eso? Eso no es ningún pecado. Usted selecciona las flores cuando va a comprar flores, especialmente los esposos que le regalan flores a la esposa. Le buscan las flores más bonitas. Digo, yo no sé. Pero ser selectivo y el gusto y los colores y todas esas cosas, eso no es ningún pecado. Hay muchas cosas que nosotros podemos escoger. Todas estas cosas son importantes por la ley de la naturaleza, pero usted sí puede escoger lo que le acabé de mencionar. Los corintios podían seleccionar su predicador favorito, pero siempre respetando el derecho de los demás hermanos en la fe, sin entrar en separaciones ni grupos partidistas. El problema de los corintios era que ellos habían entrado en discusiones y habían dividido la iglesia por estar con su faltando el respeto a la selección de los otros. Si a alguna persona le gusta a Pablo porque predica bonito, y a mí me gusta a Pablo porque predica, porque yo tengo que dividirme del otro hermano. Si el amor de Cristo Dios que dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, en cuanto puede ser el grupo que usted esté. Entonces, nosotros los seres humanos somos en sí un problema serio. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Amén. Y ya se acabaron los papeles. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el estudio de toda la carta de 1 Corintios. Amén. Muy bueno. La segunda de Corintios, eso es otra cosa. Malísimo. Pastor, por aquí usted. Y gracias, hermano, Dios me lo bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y tenemos que lidiar con todo eso. Exacto. Tenemos que saber cómo vamos a bregar, Señor, amén. que no nos afecten los problemas. Gloria a Dios. Tenemos que hablar con Dios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo bregar con los problemas. Amén. No nos podemos dejar destruir, agobiar, acabar. No podemos dejar que nada nos afecte los problemas a nosotros, nuestra vida espiritual. Porque el asunto es que todas estas cosas, cuando vienen, nos afectan a nuestra vida espiritual. Estamos tan cargados de problemas que a veces no solamente tenemos los nuestros, sino también queremos cargarlos de los demás. Porque hay personas así. Y a la iglesia, si usted viene así con un problema, no tiene la libertad que necesita. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando usted viene a la iglesia, yo por lo menos cuando vengo aquí, cualquier asunto que tengo lo dejo fuera. Porque yo vengo aquí a llenarme de Dios. Amén. Amén. Yo vengo aquí para sentir la bendición del Espíritu. Santo. Pero si yo no hago eso y me quedo ahí con el problema, entonces se va la bendición y me fui igual. Y la idea de esto no es irte igual como tú entraste, sino hay personas que han venido afligidos, que han hablado conmigo y se han soltado a adorar a Dios y han quedado libres. Aleluya. Porque ese es el asunto de venir aquí. Pero si venimos con una mente cargada
de situaciones, de problemas, porque siempre lo van a ver. Entonces, esto va a ocupar en nuestra mente. Y si tu mente está ocupada en meditando, si dejaste, ay, dejé el arroz puesto, las habichuelas, eso es un problema. Ay, que tal vez dejé la puerta abierta de la casa. O sea, yo cuando salgo, salí. Y cuando yo regreso, pues, le dejo la casa al Señor. Yo vivía en Milwaukee, en un lugar que el único hispano, hablando de 20 bloques